Muchas gracias. Miren, como decía, con las facultades delegadas emitimos un conjunto de normas que buscaban ordenar todo este campo que era la modernización y el sistema en general de modernización y gestión pública. Porque ese es un campo que no se había regulado ordenadamente, se ha ido regulando por partes. Teníamos la simplificación por un lado, recientemente la calidad regulatoria, teníamos la ley marco que era previa a la ley de Poder Ejecutivo, ¿no? Incluso teníamos normas en la ley de procedimiento administrativo general que tenían que ver con la materia, ¿no? Específicamente con la materia de simplificación y modernización. Entonces, lo que hicimos fue modificar estas normas que existían para ir creando ese marco más orgánico. La ley marco lo que hace es, primero pone como una especie de gorro, donde incorpora todas las materias como parte del sistema, ¿no? Y le da contenido a este sistema de modernización creado por la ley de Poder Ejecutivo, pero que no estaba claro qué contenía. Y a partir de esto, entonces, tenemos el compromiso, estamos ya en el proceso de trámite interno en el Ejecutivo, de sacar ya el decreto supremo que desarrolla en extenso qué es el sistema, ¿no? Cosas principales del sistema: el sistema lo que busca es que haya una adecuada coordinación entre los demás sistemas administrativos. La organización pública, como cualquier organización en general, cuando funciona, cuando opera, tiene que ser como una especie de reloj, y si una pieza falla, todo se trata y no avanza. Entonces, tenemos una situación que es un dato de la realidad, no es a propósito, pero es un dato de la realidad. Cada rector del sistema regula su campo de acción sin mirar el costado o el otro sistema del que influye, y regula considerando un tipo de organización. Entonces, aquí había que resolver dos cosas. Uno, la articulación entre los sistemas, y este sistema de organización tiene esa función de promover la articulación entre sistemas, entre las regulaciones y actividades que son los sistemas. Y dos, asegurarse que haya una posibilidad de adecuar a estas diferencias organizacionales estas reglas de juego. Municipalidades que son pequeñas, hay como más de 800 municipalidades que tienen menos de 20 personas en la organización, a las que los sistemas administrativos les piden exactamente las mismas cosas que al Ministerio de Transportes o al Ministerio de Agricultura con 8.000 personas, ¿no? Entonces, esa irracionalidad, ya por lo menos tenemos la posibilidad de hacerlo, porque en una de las normas que ha salido, que es en la norma de ley SAF, se dice que vamos a poder emitir regulaciones especiales para este grupo de municipalidades, por ejemplo. Y en los demás, la tarea es estar presentes durante todo el proceso para ver que efectivamente, si detectamos problemas de implementación propios de las características de grupos de entidades, los hagamos saber a los entes rectores de los sistemas para que tengamos que articular. Entonces, se le da esa competencia con mucha más claridad al sistema de modernización, que es una competencia necesaria para que efectivamente ese reloj funcione, ¿no? ¿Qué más se hace en esta norma? Se introduce un tipo de instrumento que se llama la declaratoria de fortalecimiento organizacional, que lo que nos permite es hacer la reestructuración el cambio de las organizaciones de forma progresiva. Una organización de 8.000 personas, un gobierno regional, por ejemplo, un gobierno nacional con 8.000 personas, que va a ingresar al servicio civil, no tiene forma de modificarse de un día para otro, porque es un proceso de muchos actos, mientras seleccionan personal, se cuajan y se adecúan los procesos, cada una de las áreas va tomando las nuevas tareas que tiene, etcétera. Es un proceso continuo. Y como teníamos regulado el escenario, teníamos que tener todo listo hasta el último detalle previsto para sacar una nueva regulación, un reglamento de organización y funciones, que de un día para otro cambiara la organización. Y eso no es real. Eso solamente es normativo y no sucede en la realidad. Entonces, lo que hemos hecho es establecer un tipo de instrumento que permite un proceso progresivo de hasta 3 años, con un expediente, con seguimiento, etcétera, para que al final de los hasta 3 años, podría ser menos, ¿no es cierto?, esta organización pueda emitir su norma final de organización. Cuando uno introduce tecnología, por ejemplo, hay avances y hay retrocesos en ese proceso de adaptación. Entonces tiene que haber más flexibilidad que pasar por todo un proceso que va al Consejo de Ministros, regresa por pedacitos de normas, por 3 líneas de una norma, etc. Entonces, lo que se ha hecho es establecer un mecanismo distinto que es excepcional para estos casos grandes, esos casos distintos, digamos, ¿no? Esta norma también da un conjunto de disposiciones para ordenar y optimizar la administración pública. Tenemos un gran desorden, entonces una de las cosas que estuvo surgiendo en los últimos años es que a partir de la creación de la ley por Ejecutivo que establece los sistemas funcionales y los sistemas administrativos, los sistemas funcionales se convirtieron en algo así como el sueño de todo servidor público, que quería tener mandatos sobre otros. Entonces creaba un sistema funcional que ni siquiera estaba claro que tenía dentro.
Entonces lo que vamos a hacer, tenemos un periodo de 6 meses, o sea, hasta marzo para hacerlo, es calificar todo esto que se ha ido creando en el camino y los que venimos arrastrando desde la época del INAP, que tienen 30 años en la legislación, pero que ya no tienen ningún sentido muchos de ellos. Y vamos a ordenar y decir cuáles sí cumplen características del sistema funcional o administrativo y cuáles son normas técnicas. Hay cosas que por efectos de la tecnología se regulaban como un sistema hace 30 años, pero que hoy día no tienen sentido porque están incorporados, por ejemplo, dentro de un sistema de trámite documentario. Entonces necesitamos ordenar esa cantidad de regulaciones micro que son las que hacen muy difícil la gestión del día a día y por lo tanto que gran parte de los recursos se vayan a esto, ¿no? Porque ahí además de las responsabilidades administrativas se van ahí y no se van a la razón de ser de la organización en beneficio del ciudadano. Entonces la idea es ir limpiando este proceso engorroso que tenemos para conseguir cada pasito en el sector público. La otra norma que dimos es el decreto 1447, que ya existía el decreto, lo que hicimos fue, nunca fue reglamentado, lo que hicimos fue aprovechar esta norma que ya venía con un enfoque de ventanillas únicas, de servicios compartidos, para empujar este proceso de colaboración en el Estado, en la administración pública en general. ¿Qué encontramos? Un estudio que habíamos hecho al comienzo del año nos mostraba que, por ejemplo, las entidades públicas, producto de la descentralización del gobierno nacional, que había entregado funciones a los gobiernos regionales y locales, luego llegaba con un programa paralelo y se ponía al costado, y si uno miraba, tenía oficinas enormes, o sea, casas completas alquiladas por el gobierno nacional, con 3 personas para estar presente. O casas de, no sé, 250 metros, y uno decía, ¿por qué tienes un espacio tan grande? Y la respuesta es porque una vez al mes viene el equipo de campo y tiene reuniones. Entonces, ¿y por qué no colaboran? Si hay 20 entidades públicas en una misma zona, ¿por qué no colaboran? O sea, ¿por qué no se trabajan en conjunto? Porque las reglas de gestión nos permitían. Si, por ejemplo, uno de los que intentó hacer eso y que avanzó por una condición particular fue el MIDIS. El MIDIS agarró 3 programas suyos, que son parte del mismo pliego presupuestal, por lo tanto parte de la misma fuente de recursos, y uno pagaba agua, otro pagaba luz y otro pagaba mantenimiento. Entonces uno miraba en los gastos de los programas, parecía que uno no tenía luz, el otro no tenía agua y el otro no tenía mantenimiento. La realidad es que juntó en espacios físicos compartidos, pero podía hacerlo porque eran parte del mismo pliego presupuestal. Otras entidades no pueden hacerlo. Entonces, a partir de esta norma se ha abierto la posibilidad de que tengamos gestiones compartidas y servicios compartidos, que se desarrollen regulaciones para compartir, digamos, gastos presupuestalmente hablando. Porque si no, lo demás es declarativo. Si al final del día yo no puedo pagar un gasto compartido con el otro, es declarativo que podemos hacer trabajo en conjunto. Entonces, hemos abierto esa posibilidad y ahora la reglamentación debe afinar cómo va a ser. ¿Qué más tiene esta norma? Tiene la incorporación, hemos consolidado este escenario de plataformas compartidas, no sé si conocen el MAC, que es el módulo de atención al ciudadano. El MAC es un sistema donde las entidades públicas llegan todas y el ciudadano puede encontrar hasta 50 servicios, hasta 90 servicios distintos en un mismo lugar. Entonces, mientras que yo tengo, por ejemplo, un ciudadano que va a sacar un trabajo, está buscando un trabajo y tiene que sacar antecedentes penales, policiales, ¿no? Tiene que sacar su documento de SUNEDU, que verifica sus estudios, etcétera. Y además tiene que sacar un duplicado de brevete porque para ese trabajo en particular le piden a su brevete. Normalmente tendría que dedicar un día a cada uno de esos trámites. Aquí llega un solo sitio y en una mañana, y a veces menos, en una hora puede sacar 4 o 5 trámites. Este modelo, la expectativa es que tengamos un MAC grande de estos en cada departamento, y en eso estamos, y que tengamos lo que llamamos los MAC Express, que son aquello que ya está digitalizado, que lo vamos a inaugurar, se puede colocar en los municipios. Entonces, las municipalidades van a poder brindar a sus ciudadanos servicios de gobierno nacional. Ya acabamos de inaugurar uno en Santa Anita la semana pasada, ¿no? Y ya tenemos ciudadanos que están, en 3 días que está funcionando, ya tiene un número, como 70 ciudadanos que han ido a sacar documentos que antes tenían que trasladarse a una entidad de gobierno nacional. Entonces, ¿qué cosa hace este decreto? Dice que para el trabajo en ventanilla, las entidades de gobierno nacional, en lugar de alquilar su oficina, lo que tienen que hacer es primero ver si hay sitio en un MAC. Y si no lo hubiera, si no hay posibilidad de darle para las características de su servicio, recién pueden colocar su lugar propio. Porque la idea es pensar en el ciudadano, no lo que le conviene a la entidad, ¿no? ¿Qué más tiene? ¿Qué más hemos sacado? El decreto 1447, que aprueba medidas para el fortalecimiento y la implementación de servicios, no me equivoqué, 1448,
que ajusta un proceso que comenzó el año pasado. En el Poder Ejecutivo hay cerca de 3.600 procedimientos administrativos. Lo que hemos tenido en este año y pico, es un proceso de revisión procedimiento por procedimiento, un sistema de análisis de calidad regulatoria. Y lo que hacemos es miramos si el procedimiento sigue siendo pertinente, si tiene un objetivo en la vida, si para qué sirve ese procedimiento. Y muchas veces nos encontramos con que el procedimiento está ahí porque alguna vez estuvo ahí y hoy día ya no es relevante, pero sigue estando el procedimiento, ¿no? Y estos son gastos que la sociedad hace, son cargas que impiden que, por ejemplo, un negocio se desarrolle rápidamente, o desde que el día que decidieron poner un negocio hasta el día en que pueden comenzar a producir, pasaron por N cantidad de trámites, a veces son cientos de trámites, no sé, decenas de trámites para poder lograr desarrollar un negocio. Sí. Saludamos la presencia del congresista Miguel Román. Puede continuar. Entonces, el análisis de calidad regulatoria lo que ha hecho es ha revisado todo este stock de procedimientos que tenemos. Ya hemos comenzado a emitir los primeros decretos supremos confirmando los que se quedan, y los que no sean confirmados van a desaparecer. En el proceso, como trabajamos con cada entidad, revisamos cada uno de sus procedimientos, la pertinencia, la legalidad, etcétera, lo que hemos ido haciendo es simplificando. Entonces se ha hecho un esfuerzo enorme de simplificación que va a ir viéndose en los próximos decretos supremos. ¿Qué hemos hecho con esta norma? Hemos ajustado el marco normativo para que sea más claro, porque en el proceso de implementación de lo que salió en el decreto 1310 hace más de un año, ¿no?, ha habido aprendizajes. Entonces hemos ajustado esto y hemos ido un paso más allá. Y hemos señalado que el Poder Ejecutivo va a comenzar progresivamente a establecer un sistema de calidad regulatoria, no solamente sobre el procedimiento, sino sobre todas las regulaciones. Entonces, ¿qué esperamos dar? Esperamos dar, o sea, el sistema estaría conformado por la simplificación administrativa, que es esto que venimos haciendo, la calidad regulatoria de los procedimientos administrativos, el análisis de impacto regulatorio ex ante y ex post, que básicamente consiste en preguntar qué sentido tiene lo que estamos haciendo, qué problema queremos resolver y asegurarnos que la norma es la adecuada y la ajustada a lo que queremos resolver. La consulta, o sea, parte de un sistema de calidad regulatoria es preguntarle a los que van a ser los sufrientes de la norma, ¿no?, y cómo los afecta. Muchas veces damos normas y no preguntamos al que va a ser el operador o al que le va a caer encima la norma, digamos, ¿no?, si eso es factible de hacer. Entonces, la idea es un buen sistema, lo que hace es recoge todas esas opiniones y claro, no todo el mundo va a ganar, pero el valor creado tiene que ser mayor que la pérdida para la sociedad. Entonces hay que tener conciencia de cómo afectamos a los actores sujetos a estas normas. El costeo y regulación en trámites y la depuración y revisión de inventario de normas que no son de nivel ley porque se las hace el Congreso, sino de otras regulaciones que tenemos en cantidades enormes. Entonces la idea es que en los próximos años el Ejecutivo también haga un proceso de depuración de todas estas cosas que va teniendo, que se superponen unas a otras y complican más al ciudadano. El otro decreto que se modificó fue la Ley de Procedimiento Administrativo General en dos cosas bien concretas. La primera es, o sea, varias cosas, pero dos relevantes. Una, en materia de simplificación, dado que tenemos un sistema que revisa antes de que se cree un trámite, hay cosas que ya no son necesarias porque la ley estaba pensada para lo que hacía cada entidad. Si ahora podemos revisar centralizadamente, podemos ajustar esa legislación. Y una cosa que encontramos fue que en una regulación anterior se había eliminado la obligación de pago, o sea, los TUPAs, los textos únicos de procedimiento administrativo de las entidades públicas. El gobierno nacional no las tenía que pagar para publicarlas, pero los gobiernos locales tenían que pagar 30.000 o 40.000 soles para publicar su texto único de procedimientos administrativos. Entonces se modificó esto porque no tiene ningún sentido que habiendo un sistema digital le cobremos gran parte, en muchos casos, de sus recursos para gasto corriente, solo para hacer publicación en el peruano. Entonces siempre estaba atrasado todo. Entonces fuimos levantando cosas como esas y las fuimos ajustando en esta norma. Y finalmente, una cosa que se incorporó en esta norma que era importante para el sistema de plataformas compartidas de trabajo, fue que las entidades del Poder Ejecutivo, las entidades públicas, van a poder delegarse entre sí funciones. ¿Y esto por qué es importante? Porque así no tiene que llegar el Ministerio de Transportes, la Oficina de Procesos Electorales, ¿no? O sea, bueno, todo entre el Ejecutivo, Transportes con el Organismo Público de Medio Ambiente, o sea, no tienen que llegar todos y colocar una oficina. Podríamos a uno, en este caso la PCM, delegarle la posibilidad de hacer trámites para todos ellos. ¿Eso qué permite? Permite que tengamos mucha más eficiencia y podemos trabajar, por ejemplo, cosas como los bancos, las colas. Si tengo mucha cola en una oficina, no puedo abrir otra sección porque podemos delegar.
eso no era posible por cómo estaba la regulación de delegación. Entonces, todo esto lo que ha hecho es abrirnos un conjunto de posibilidades para ir modernizando y mejorando. Aquí hemos avanzado en materia de gestión pública, a partir de esta legislación general y otras cosas que venimos haciendo. Hemos aprobado los lineamientos de organización del Estado, hemos cambiado la forma como estamos haciendo, como hemos venido regulando la revisión y el control internamente, le hemos ampliado, de hecho, para alcanzar a otras formas de organización que no estaban incluidas. Solamente veíamos ROF, ahora vemos los manuales de operación, etcétera, para asegurarnos que hay un cierto grado de organicidad, y además hemos hecho que muchas de estas cosas sean de control posterior. La PCM además se ha comprometido en una cosa que nos criticaban siempre, decían que cuando entraban no sabían cuándo iban a salir, ¿no? Que pueden entrar y estar meses con nosotros. Hemos sacado una reglamentación que nos obliga a nosotros a cumplir plazos, y así las entidades públicas saben qué esperar y en cuánto tiempo esperarlo, ¿no? Hemos también incorporado regulaciones para gobiernos regionales y locales acá, y la revisión será ex post. No es que vamos a detener su proceso, sino que vamos a revisarlo después para acompañarlo en el proceso de ajustes. ¿Qué más hemos aprobado? Hemos cambiado el formato del TUPA, el Texto Único de Procedimientos Administrativos, con la idea de que sea más amistoso con el ciudadano. Hoy día, si ustedes alguna vez han visto un TUPA, es una tabla gigante, que ni los abogados podemos entenderla, llena de requisitos, con nombres dificilísimos de comprender, que son los nombres que tiene la legislación, ¿no? Pero que el ciudadano lo mira y no entiende qué es. Lo que tiene el nuevo sistema es que, si bien ese es un nombre ilegal, tendrá un nombre, digamos así, como una razón social, no comercial, que la gente pueda entender. El TUPA incorpora además información de dónde se hace el trámite, en qué sede se puede hacer, en qué horario se puede hacer, qué requisitos, de forma fácil. La idea es que el ciudadano pueda, que sea un instrumento que le sirva al ciudadano, no al abogado y no a la entidad, o sea, también a ellos, pero el ciudadano principalmente. Y estamos sacando también, en el artículo 40 del texto único de la Ley de Procedimiento Administrativo General, se dice que las entidades, se había autorizado ya al Poder Ejecutivo a hacer procedimientos estandarizados. Muchos de estos procedimientos administrativos que se hacen hoy día en gobiernos regionales o locales no son inventados por ellos. La gran mayoría tienen su origen en una regulación nacional que es implementada por los gobiernos descentralizados. Entonces y cada gobierno implementa a su manera y pone los requisitos que quiere. Lo que se está haciendo, y cobra también diferente. Y como el país es uno solo, lo que vamos a hacer es trabajar lo que se llaman los estandarizados. Se va a aprobar una regulación común, unos trámites aplicables a todos de la misma manera. Y esto, por ejemplo, estamos a punto de sacar ya el procedimiento estandarizado de licencia de funcionamiento y sus 9 modalidades. Este procedimiento, solamente licencia de funcionamiento, abarca cerca de 50 procedimientos administrativos. Esto hace que, si un ciudadano está en una municipalidad o una B o una D, va a tener los mismos requisitos. Que eso es una forma de dar predictibilidad. No sé si ustedes han visto, pero el Perú ha retrocedido en el índice de competitividad. Y son estas cosas las que afectan, porque finalmente cuando uno quiere poner un negocio, ¿no es cierto?, se enfrenta a todas estas cosas de acá. Entonces lo que estamos haciendo es trabajando muy fuertemente para recuperar espacio en el índice de competitividad. Bueno, no en el índice, o sea, para los ciudadanos, pero que tenga consecuencias también en nuestra posición internacional, ¿no? ¿Qué cosas nos hemos encontrado y qué más se necesita? Tenemos un problema como Estado, después de un buen número de años de la descentralización, porque tenemos un marco extremadamente rígido. Y nos resulta ya urgente revisar si esa es la forma como queremos organizar las competencias entre los niveles de gobierno. Tenemos municipalidades o gobiernos regionales a los cuales hemos pedido que hagan cosas que eran mucho más allá de lo que su capacidad operativa permitía. Tenemos, por el contrario, otras que podrían asumir más cosas. Y tenemos una constante fricción por cómo logramos, por ejemplo, desempeño educativo, desempeño en salud, etcétera, porque las regulaciones que dimos no eran regulaciones orientadas a cómo se hace el proceso de producción de el servicio del niño en el aula, aprendiendo, que eso involucra, pues, cómo distribuimos materiales, cómo colocamos profesores, cómo formamos profesores, sino que pensamos en los verbos de las funciones que teníamos, normar, capacitar. Entonces, dimos esas funciones sin pensar en el proceso de producción, que en un país con tanta diversidad como el nuestro, entre instituciones, pero además con tantos retos geográficos, hace que sea imposible que lo demos igual en todas partes. La selva, por ejemplo, en muchos casos requiere
que el ancla de nuestros servicios sea mucho más orientado en niveles locales que regionales, porque para moverse, o sea, distritos colindantes tienen que moverse a otra zona para poder ir. La sierra tiene una mejor conectividad en ciertas zonas, entonces podríamos tener otras formas de producción de lo mismo. Entonces necesitamos tener flexibilidad para poder lograr servicios de calidad. Y ahí viene el reto. Gobiernos regionales y locales tienen una normatividad extremadamente rígida de cómo se organizan y de qué funciones así asume cada uno para ellos. El espíritu de la legislación en materia de descentralización era la acreditación, o sea, vamos a probar y vamos a organizarnos progresivamente. Sin embargo, nuestro proceso fue casi de golpe, ¿no? Entregamos de golpe lo que no queríamos hacer del gobierno nacional o lo que nos demandaban con mucha fuerza y se lo entregamos a todos por igual, no siendo iguales los que lo recibían. Y por lo tanto, hoy ya tenemos problemas de provisión de servicios muy serios que no hemos podido mejorar, que era lo que se esperaba con la descentralización. Entonces necesitamos entrar a trabajar una forma distinta de entender la distribución de competencias y funciones que no signifique que vamos a quitarle a los gobiernos regionales o locales lo que tienen como competencia, sino que signifique la posibilidad de trabajar orgánicamente para que el ciudadano reciba el servicio que necesita de manera oportuna. Entonces, ese es como el gran reto que esperábamos abordar con la Secretaría de Descentralización y con el Congreso, porque esto no puede salir sin el Congreso, claramente, ¿no es cierto? Es una cosa que tiene que salir por el Congreso. Intentamos entrar a fondo en este tema. Ya con más de 11 años de la descentralización, 12 años si no me equivoco, ¿no? Nos toca revisar. Países como Colombia, que tiene un proceso muy fuerte de descentralización, hizo una misión de revisión de su proceso a los 10 años. Porque es evidente que en la implementación van apareciendo muchas cosas. Nosotros hoy día necesitamos enfocarnos, junto con ustedes y junto con la propia Secretaría de Descentralización, en cómo repensamos este proceso de provisión de servicios del Estado para asegurar que efectivamente llega lo que tiene que llegar al ciudadano. Al final, las entidades públicas somos medios y deberíamos ajustar estos medios para asegurar que el servicio llegue, ¿no? Y eso es. Muchas gracias. Te agradecemos, Mayén, por la exposición. Si algún colega congresista quisiera hacer alguna consulta. Bien, yo quería preguntarte si nos podrías dar alguna diferencia entre los sistemas funcionales y normas técnicas en marco al decreto legislativo 144462 y también cómo va la aplicación de la cuarta disposición complementaria final señalada en el decreto legislativo 1446 sobre la calificación de sistemas. Y en tu exposición nos has puesto un ejemplo de la normativa vigente, la cual define la estructura organizacional de los gobiernos regionales y locales. O sea, la idea es esto perfeccionar. Tenemos ya una propuesta sobre el tema, porque de verdad que eso sería muy beneficioso, porque cada gobierno regional, al menos te pongo el ejemplo el de mi gobierno regional de Ancash, de verdad que cada año manejan diferentes tipos de organización en cuanto al organigrama. Y más que nada, a veces la responsabilidad en las competencias y funciones a veces son prácticamente rehuidas por parte de ellos. O sea, no hay oficinas, por ejemplo, una Secretaría Técnica de Demarcación, no se explota, no les interesa. Entonces, de qué manera podemos trabajar, y están por seguro que este espacio, esta comisión, para darle ese alcance mayor y ese soporte a que los gobiernos regionales, empecemos por algo, ¿no? Gobiernos regionales tengan una adecuada estructura para poder de verdad exigirle también a ellos. Hay un copamiento de mucho personal que al final no resulta conveniente y no se ve beneficio para las regiones, solamente es excesivo gasto en pago de remuneraciones. Y tercero, entonces, lo que nosotros queremos una buena estructura en el cual podamos dejar un buen legado, y si es parte de esta comisión presentarlo, ten por seguro que la idea es trabajar. Yo lo que quiero es, en ese sentido, tu apreciación sobre el tema. Comienzo por el avance en la calificación de sistemas. Hemos emitido el pedido a todas las entidades públicas de gobierno nacional, o sea, principalmente ministerios, para que nos informen todo lo que ellos identifican en su normatividad como un sistema, que han creado como un sistema.
nosotros en simultáneo hacemos el mismo trabajo y comparamos, y a partir de eso nosotros hacemos hasta marzo para sacar la calificación. Tenemos que hacer el proceso de revisión ahí. Hemos comenzado por sacar todas las reglamentaciones que nos ordenan estas 5 normas, ¿no? Pero ya hemos comenzado a levantar la base de datos, digamos, la base de información para el registro, ¿no?, de todo lo que las entidades denominan sistema para poder entrar a calificarlas. Estamos elaborando un informe técnico que va a afinar la comprensión de qué es un sistema funcional, ¿no? Y una norma técnica, voy a poner un ejemplo. La norma que dice cómo guardamos la documentación, más que un sistema, o sea, era un sistema en la época de INAP. Pero hoy día sería una norma técnica, porque no requiere, o sea, todos tenemos que cumplirla, pero no tiene el grosor, digamos, o la robustez que tiene un sistema funcional que da mandatos, que hace capacitación, que da una serie de cosas. Las entidades públicas hoy día tienen muchas formas de cumplir esa norma, incluso con software, simplemente comprando software y poniendo un proceso de trabajo. Entonces no amerita tener un sistema con un ente rector, etcétera. Pero hay otras regulaciones que sí ameritan tener sistema funcional, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay normas de ese tipo que se han ido dando, o por ejemplo, antes en la época del INAP, se regulaba, y era parte del sistema, como de normas que da el INAP, como parte del sistema de la administración pública, se regulaba el objetivo de los memos, etcétera. Hoy día es una norma técnica, no tiene sentido que le pongamos un ente rector de cómo emitimos los memorándum versus los informes, no tiene mucho sentido eso, ¿no? Porque ya no son cosas tan complejas, pero que todos tenemos que hacer ordenadamente. Entonces estamos en ese proceso, en marzo deberíamos sacar una calificación. Y sobre lo último que me preguntó del tema de las municipalidades y gobiernos regionales, ahí lo que creemos es que hay que entrar distinto, que hay que entrar por el lado de qué servicios tienen que proveer y por lo tanto qué competencias deben tener para ello. Y ser más flexibles en la descripción de funciones, para que luego la organización recoja esto. Hoy día tenemos organización estática y funciones estáticas, y nadie se preocupa de cómo se provee el servicio efectivamente. Entonces habría que mirarlo desde el servicio, esa es la idea. Mayen, yo te agradezco, y una vez más tienes el apoyo de esta comisión, de alguna otra manera todo el apoyo de la Secretaría de Gestión Pública. Creo que el desarrollo de las municipalidades y también los gobiernos regionales importa mucho de la debida gestión pública que podamos tener cada uno de nosotros. Quiero saludar a la institución educativa Micaela Bastida del distrito de Tinguilla, Ica, promoción Forjando Valores del 6º A de primaria, a quien le brindamos un fuerte aplauso. Muy bien, agradezco de verdad, Mayen, tu presencia, y la Comisión de Secretaría siempre todo el apoyo. Agradezco a los colegas congresistas, y siendo las 4 de la tarde se levanta la sesión.